Hola, bienvenidos a nuestra Deep Dive de hoy. Nos adentramos en un tema que está dando mucho de qué hablar, la inteligencia artificial en las elecciones. ¿Se imaginan un futuro donde robots decidan quién nos gobierna? ¡Qué miedo! Tranquilos. Tranquilos, aún no llegamos a ese punto. Pero la IA ya está jugando un papel importante en cómo se desarrollan las elecciones. ¿Sí es verdad? Y eso es lo que vamos a explorar. Exacto. Y para esta Deep Dive, tenemos un artículo súper completo de las Naciones Unidas sobre el uso de la IA en procesos electorales. Prepárense para datos sorprendentes Me encanta. o ejemplos que les harán pensar. Para empezar, un dato que me dejó impactada. Este año hay elecciones en más de 60 países. En serio. Casi la mitad del planeta va a votar. Wow. Y la IA estará presente en muchos de esos procesos, para bien o para mal. Es que la IA es como una navaja suiza. Tiene un lado brillante, Ol, que puede facilitar el voto, agilizar el conteo, combatir el fraude y hasta personalizar la información para cada votante. Imagínense un chatbot que les recuerde cuándo y dónde votar. Wow, eso sí que sería útil, sobre todo para los que votan por primera vez. ¿O se les olvida la fecha? Claro, sería como un asistente personal electoral. Exactamente. Y no solo eso, también podría ayudar a combatir la desinformación, que ya sabemos que es un problema en las elecciones. Totalmente. Pero como toda herramienta poderosa, también tiene un lado oscuro que da. Uy, sí. Aquí es donde me empieza a dar un poco de miedito. ¿A qué te refieres con el lado oscuro de la IA? Bueno, piensen en deepfakes tan reales que engañan a los votantes. Vean ciberataques que paralizan las elecciones. O algoritmos sesgados que favorecen a ciertos candidatos. Uf, suena intenso. ¿Puedes darme un ejemplo concreto de cómo podrían usarse los deepfakes para manipular una elección? Claro, imagínate un video falso, pero súper bien hecho, donde un candidato dice cosas terribles que nunca diría en la vida real. Eso es un deepfake. Y con la IA, crearlos es cada vez más fácil. Wow, eso sí que es preocupante. La gente podría creerse cualquier cosa que ve en Internet. Exacto. Y por eso es tan importante que estemos informados. Y sepamos identificar este tipo de contenido falso. No podemos dejarnos engañar. Totalmente de acuerdo. ¡Ey! Y por suerte la ONU ya está trabajando en crear reglas claras sobre el uso responsable de la IA en las elecciones. Sí. ¿Puedes contar un poco más sobre eso? Por supuesto. La ONU está impulsando normas globales y promoviendo la transparencia para que la IA fortalezca la democracia, no la debilite. Se trata de garantizar que se use para el bien común y no para fines oscuros. Me alegra saber que hay gente trabajando en esto a nivel mundial. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA se use para bien en las elecciones? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Creo que lo primero es informarnos, ser conscientes de los riesgos y aprender a identificar la desinformación. Y lo segundo, participar. Nuestro voto es un derecho que hay que defender. Tenemos que hacernos oír y exigir que las elecciones sean justas y transparentes. Completamente de acuerdo. Informarse y participar. Dos claves para una democracia fuerte. Y ahora sí, entremos de lleno a analizar los ejemplos concretos. He mencionado el artículo de la ONU. Dale. Empecemos por algo que me llama mucho la atención, los chatbots. ¿Te imaginas poder consultar tus dudas electorales con un chatbot, en lugar de tener que navegar por páginas web complicadas? Exacto, sería como tener un asistente virtual que te guía en todo el proceso electoral. Imagínate, le preguntas al chatbot dónde te toca votar, quiénes son los candidatos, Formules tus propuestas. y te responde al instante. Wow, eso sería súper práctico. Especialmente para los que votan por primera vez Ay, sí. o no están muy familiarizados con la tecnología. ¿Y qué me dices de la desinformación? ¿Cómo podrían los chatbots ayudar a combatirla? Buena pregunta. Los chatbots podrían ser una herramienta clave para verificar información. Por ejemplo, si te llega una noticia sospechosa sobre un candidato, podrías preguntarle al chatbot si es real o no. De esta manera ayudaría a frenar la propagación de noticias falsas y rumores. Me encanta la idea. Sería como tener un detector de mentiras electoral. Al alcance de la mano. Y hablando de tecnología, el artículo también mencionaba que la IA puede ayudar a mejorar la gestión de datos electorales. ¿Cómo funcionaría eso? Imagínate la cantidad de información que se genera durante una elección. Listas de votantes, resultados de las mesas, denuncias de irregularidades. Es una montaña de datos. La IA puede ayudar a procesar toda esa información de manera rápida, eficiente y precisa, reduciendo el riesgo de errores humanos. Claro, sería como tener un ejército de robots trabajando sin parar para que todo esté en orden. Y eso también ayudaría a aumentar la transparencia, ¿no? Sin duda, si el proceso de gestión de datos es eficiente y transparente,
La gente tendrá más confianza en los resultados electorales, y eso es fundamental para una democracia sólida. Totalmente de acuerdo. Y hablando de solidez, ¿cómo puede la IA fortalecer la seguridad electoral? Me imagino que los ciberataques son una gran preocupación, ¿verdad? Absolutamente. Las Cuéntame. elecciones son un blanco fácil para los hackers y otros actores maliciosos que buscan manipular los resultados o sembrar el caos, pero la IA puede ser nuestra mejor defensa. Piensa en ella como un guardián digital que protege los sistemas electorales de ataques. ¿Y cómo lo haría? ¿Podrías darme algún ejemplo? Claro. La IA puede detectar patrones sospechosos en el tráfico de red, identificar intentos de acceso no autorizados y alertar a las autoridades ante cualquier amenaza. Sería como tener un sistema de alarma súper sofisticado que nos avisa si alguien intenta colarse en el sistema electoral. Impresionante. Suena como algo sacado de una película de ciencia ficción. Pero ya en serio, es un alivio saber que la IA puede ayudarnos a proteger la integridad de las elecciones. Exactamente. La seguridad electoral es fundamental para garantizar la confianza en el proceso democrático. Y la IA puede ser una herramienta clave para blindar las elecciones contra los ataques, Me has convencido. La IA tiene un potencial enorme para mejorar las elecciones. en muchos aspectos. Pero no podemos olvidar los riesgos, ¿verdad? Hablamos de los deepfakes. Pero hay otros ejemplos de cómo la IA podría usarse con malas intenciones. Sí, de hecho hay varios. Uno de los que más me preocupa es la manipulación de los algoritmos que se usan en las redes sociales. Estos algoritmos deciden qué contenido vemos en nuestras pantallas y podrían ser manipulados para mostrarnos información sesgada o para silenciar ciertas voces. Eso suena peligroso. ¿Podrías darme un ejemplo concreto de cómo podría suceder? Claro, imagina que un algoritmo está programado para mostrar contenido que te haga enojar o que te genera miedo. Si ese algoritmo se usa en el contexto de una elección, podría manipular tus emociones para que votes por un candidato o para que te abstengas de votar. Uf, eso sí que es grave. Sería como si nos estuvieran lavando el cerebro, sin que nos demos cuenta. Exacto. Y lo peor es que a veces ni siquiera somos conscientes de que estamos siendo manipulados por estos algoritmos. Por eso es tan importante ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y buscar fuentes confiables. Totalmente de acuerdo. No podemos dejar que los algoritmos decidan por nosotros. Tenemos que ser ciudadanos informados y responsables. Y hablando de responsabilidad, el artículo de la ONU también mencionaba la falta de control sobre quién tiene acceso a la tecnología IA. ¿A qué se referían con eso? Bueno, a medida que la IA se vuelve más accesible, el riesgo de que caiga en las manos equivocadas aumenta. No solo los gobiernos y los partidos políticos pueden utilizarla, sino también grupos extremistas, gobiernos extranjeros con intereses ocultos, o incluso ciberdelincuentes que buscan lucrarse con la información electoral. Dios mío, eso sí que es aterrador. ¿Podrías darme algún ejemplo de cómo podrían usar la IA para fines oscuros? Por ejemplo, podrían usarla para crear campañas de desinformación a gran escala, para hackear sistemas electorales, o para robar datos personales de los votantes. Las posibilidades son infinitas, y por eso es tan importante que se establezcan normas claras y mecanismos de control a nivel internacional. Es urgente que se haga algo al respecto. No podemos permitir que la IA se convierta en un arma para socavar la democracia. Exactamente. Y aquí es donde la ONU tiene un papel fundamental. A través de sus diferentes organismos, estás trabajando en el desarrollo de directrices éticas para la IA, en la promoción de la transparencia en su uso y en la creación de mecanismos de control internacional. Pero se necesita mucho más esfuerzo y colaboración entre los países para garantizar que la IA se utiliza para el bien común y no para fines oscuros. Tienes razón. Es un desafío global que requiere una respuesta global. Y hablando de respuestas, el artículo mencionaba algunas iniciativas que ya se están llevando a cabo para regular el uso de la IA en las elecciones. Ajá. ¿Te parece si las analizamos en detalle? Me parece perfecto. Empecemos por... Hay una iniciativa que me parece particularmente interesante, Sí. a la creación de un órgano asesor sobre IA por parte de la ONU. Ah, sí. No hay algo sobre eso. Ajá. Es como un grupo de Ah, expertos Exactamente. que ayudará a la ONU a navegar por este complejo mundo de la IA. Es un grupo formado por gente brillante, de gobiernos, empresas, la comunidad tecnológica, la sociedad civil y el mundo académico. Su función es asesorar a la ONU sobre cómo regular la IA, de manera que se promueva su uso responsable y se minimicen los riesgos. Suena prometedor. Es como tener un consejo de sabios que guía a la comunidad internacional en este nuevo territorio. Sí, algo así. ¿Y hay algo más aparte de este órgano asesor? Claro que sí. La ONU también ha impulsado resoluciones para promover el uso responsable de la IA. Por ejemplo, en marzo de 2024 se adoptó una resolución, apoyada por más de 120 países, que busca asegurar que los sistemas de IA sean seguros y fiables, respetando los derechos humanos.
y contribuyendo al desarrollo sostenible. Qué bueno que se estén tomando medidas a nivel global. Me da un poco de esperanza ver que hay un movimiento internacional para abordar estos temas. Y a nivel regional, ¿hay algún ejemplo de leyes o regulaciones específicas para la IA en las elecciones? Por supuesto. La Unión Europea, por ejemplo, ha aprobado la Ley de Inteligencia Artificial, que entrará en vigor en 2026. Esta ley busca regular el uso de la IA en diferentes ámbitos, incluyendo las elecciones. Establece requisitos estrictos para los sistemas de IA de alto riesgo y prohíbe prácticas como la manipulación cognitiva del comportamiento. O sea que ya hay países tomando medidas concretas para controlar el uso de la IA en las elecciones. Sí. Me alegra escuchar eso. Y no solo en la Unión Europea. Otros países y regiones también están trabajando en sus propias regulaciones. Es un proceso en desarrollo. Pero el hecho de que se esté hablando del tema y se estén tomando medidas es una señal positiva. Totalmente. Y volviendo a lo que mencionábamos antes, sobre la importancia de la participación ciudadana. Creo que también es crucial que nosotros, como votantes, nos mantengamos informados sobre cómo se está usando la IA en las elecciones y exijamos transparencia a nuestros gobiernos. Completamente de acuerdo. Debemos ser ciudadanos informados y críticos, capaces de identificar la desinformación y de exigir que la tecnología se use para fortalecer la democracia, no para debilitarla. Exacto. Al final, el futuro de la democracia depende de todos nosotros. Tenemos que participar, hacernos oír y defender nuestro derecho a unas elecciones libres, justas y transparentes. Muy bien dicho. Y recordemos que la IA es una herramienta poderosa, pero como cualquier herramienta puede usarse para bien o para mal. Depende de nosotros de asegurarnos. Y aquí que se use para construir un futuro mejor para todos. Totalmente. Bueno, creo que con esto hemos cubierto bastante terreno en esta deep dive sobre la IA en las elecciones. Ha sido fascinante explorar las dos caras de la moneda. Sin duda. El potencial de la IA para mejorar las elecciones. Y los riesgos que implica su mal uso. Es un tema complejo, pero crucial para entender el futuro de la democracia. Y como siempre, queremos dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Creen que la IA puede ayudar a construir democracias más fuertes y participativas? ¿O les preocupa que pueda usarse para manipular y controlar la sociedad? Déjenos sus